¿Te imaginas participar en los Juegos Olímpicos y ganarte una medalla de oro por escribir un poema o por hacer una escultura? Pues hubo un momento de la historia en el que esto fue posible, porque las artes fueron consideradas como disciplinas olímpicas. Quédate en este video para descubrir aquella ocasión en la que la literatura, la arquitectura, la escultura, la música y la pintura fueron consideradas como disciplinas olímpicas. Hey, hola a todos, ¿cómo están? Me da muchísimo, pero muchísimo gusto saludarlos. Mi nombre es Juan Francisco y te doy la bienvenida a tu canal de confianza de libros y otros demonios. Y estoy muy contento y muy emocionado porque en esta ocasión te voy a platicar sobre un tema que acabo de descubrir hace unos días con todo esto de los Juegos Olímpicos en Tokio, que me dio muchísimo gusto y muchísima sorpresa descubrir y pues que quiero compartir contigo. Como ya te dije en la introducción de este video y en el título del mismo, se trata de cuando las artes fueron consideradas como deportes olímpicos. Y tú dirás, Juan, eso fue hace muchísimo tiempo con los griegos, ¿no? En las Olimpiadas antiguas. Pues no, la última vez que se entregaron medallas de oro, plata y bronce a las disciplinas artísticas fue en Londres 1948, es decir, hace poquito más de 70 años. Pero no nos adelantemos tanto y vamos por partes. Sabemos que los Juegos Olímpicos son originarios en Grecia. Las primeras veces que se tienen registros de estas competiciones son del año 776 a.C., es decir, casi 3000 años han pasado desde la primera edición de los Juegos Olímpicos. Se estuvieron realizando durante 12 siglos consecutivos hasta que el emperador Teodosio declara el cristianismo como la religión en Grecia y pues se quitan todas las prácticas paganas, incluidas los Juegos Olímpicos. Tienen que pasar muchísimos años para que regresaran los Juegos Olímpicos en 1896, gracias a la iniciativa del barón Pierre de Coubertin. Este sujeto era un pedagogo, un historiador que estaba enamorado del deporte, que estaba enamorado de las artes y que confiaba y que su idea era que los hombres podían unirse en competiciones deportivas antes que estar peleando en las guerras. Es por eso que funda el Comité Olímpico Internacional y en 1896 los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna, en Atenas, Grecia, la cuna de las Olimpiadas. Desde ese momento el varón ya tenía como la intención de fusionar tanto deporte como artes en las competiciones, porque él decía que cuerpo sano y mente sana. Su propuesta como que no es tan bien recibida y no logra cuajar hasta Estocolmo, 1912, los primeros Juegos Olímpicos en el que las artes como literatura, música, escultura, arquitectura y pintura son incluidas como competiciones deportivas. Te digo, hasta se llegaron a entregar medallas de oro, plata y bronce. Lamentablemente para el varón y bueno, para la organización de las Olimpiadas en general, la participación de artistas no fue tan elevada, pero el varón no se dio por vencido y en 1920, después de la Primera Guerra Mundial, que es donde no hay Olimpiadas, en 1916, en la ciudad de Amberes, regresan las competiciones artísticas. El número de participantes es un poquito más elevado. Ya en París 1924, como que esta competencia va cuajando cada vez más y empiezan a llegar como artistas de todo el mundo. Es más, inclusive llegan a dividirse las categorías porque los números de participantes, pues te digo, cada vez van incrementando. Lo que nos compete en este video es la literatura. Llegó un momento en el que la literatura se dividió tanto en épica, dramática, lírica, es decir, podías competir tanto con poesía como con teatro, pero eso sí, siempre la condición para los trabajos tanto de la literatura como de las otras artes era que estuvieran inspirados en el deporte. Es decir, yo no pude haber participado con una novela de amor, siempre y cuando esa novela de amor a lo mejor se desarrollara dentro de un juego de fútbol, por ponerles un ejemplo. En Ámsterdam 1928 el número de participantes aumenta así terriblemente, baja un poquito en Los Ángeles 1932 porque el hecho de salir como del continente europeo y venirnos a América representaba un gasto para los artistas y como que no todos podían asistir o no todos podían mandar sus trabajos, pero aún así se siguieron realizando. En Berlín 1936 vuelve a aumentar y no nada más la literatura se fragmenta en otras subcategorías, sino también la música, la pintura, la arquitectura y la escultura. Es decir, todas llegan a tener como competiciones muy específicas.
Después viene la Segunda Guerra Mundial y las Olimpiadas no se realizan en dos ocasiones, en 1940 y en 1944. Regresan hasta 1948, nuevamente a la ciudad de Londres. En ese momento ya empezaba a circular como una problemática fuerte, y es que otra de las reglas para participar, además de que fueran trabajos inspirados en el deporte, era que los artistas tenían que ser amateurs, es decir, no tenían que ser profesionales. Pero poco a poco se hacía cada vez más difícil identificar quiénes ya eran profesionales y quiénes seguían siendo principiantes o amateurs. Entonces, después de estas Olimpiadas, después de 1948, el Comité Olímpico Internacional decide como poner en pausa esto y analizar si realmente era viable. En Helsinki 1952 se quiere volver a retomar, pero se decide cancelar y finalmente, años más tarde, pues se decide suspender a las artes como competencia olímpica y únicamente dejarse como demostraciones culturales, exposiciones, museos, es decir, un montón de cosas pues que siguieran manteniendo como esta parte de las artes, pero sin llegar a la competición. Si bien desde 1956, cuando las Olimpiadas se llevaron a cabo en Melbourne, Australia, se ha intentado como retomar estas competencias artísticas hasta la fecha, pues no ha sido posible y únicamente, como te decía, pues queda en simples exposiciones o demostraciones de la cultura del país y de todo el mundo. Si tú te estás preguntando como yo al momento de descubrir esta noticia, pues qué escritores famosos o qué pintores o qué músicos reconocidos ganaron medallas en los Juegos Olímpicos, pues lamento decepcionarte porque pues nadie mundialmente reconocido ganó una medalla. Es decir, pues sí, ganaban personas que a lo mejor tenían fama local o fama regional o fama nacional, pero nadie como para ser reconocido mundialmente. Dato curioso, quizá la persona más famosa que ganó una medalla fue el mismísimo Barón Pierre de Coubertin en 1912, eso sí, con un seudónimo en una poesía, pero de ahí en más como que no existe ninguna persona tan importante o tan relevante en nuestros días como para ser recordada. Otra cosa triste es que con el paso de los años se decidió retirar del medallero olímpico a estas disciplinas, es decir, que los países y las personas que habían ganado medalla en aquel momento, pues su nombre fue borrado como de la lista oficial de ganadores. En fin, pues esta es la historia un poquito triste, pero también bastante interesante de cuando las artes fueron una competición olímpica. Dime en la sección de los comentarios qué te pareció ese dato, si lo conocías o si no, y si te gustaría que las competiciones artísticas volvieran a los Juegos Olímpicos. No te olvides de darle like a este video si es que te ha gustado y de suscribirte al canal si es que todavía no lo estás. También activar la campanita de las notificaciones para que sepas el momento exacto en el que mi bello rostro olímpico estará apareciendo en tus dispositivos. En fin, ahora sí, muchísimas gracias por verme un video más. Yo soy Juan Francisco, esto fue de Libros y Otros Demonios y nos veremos en un próximo video. Hasta entonces.